Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión, en el dato político, pues vamos a hablar sin duda de la escandalosa carta que el propio presidente reconoció había realizado un comunicado en el que critica la resolución del Parlamento Europeo sobre la violencia contra el periodismo en México. Y bueno, pues es sin duda el tema de los últimos días, el tema que ha estado rondando, un lenguaje, hay que decirlo, bastante corriente, un bastante duro, totalmente ideológico, donde se critica no solamente el papel del Parlamento Europeo y de estos países a través de la historia, sino que también de alguna manera interfiere diciendo de que pues México es un país pacífico y que merece todo el respeto. Pero bueno, en realidad hay que pensar una cosa. Esta carta es más que una cortina de humo. Es la estrategia que ha mantenido el presidente porque se desvía la atención de los temas que realmente son importantes. Y es que nadie puede esconder que estamos viendo el sexenio más violento, con el mayor número de homicidios dolosos, que está pronto de alcanzar la cifra de los 6 años de Felipe Calderón. También nadie puede dejar de evitar ver la realidad en materia económica. Estamos viendo la peor inflación en los últimos 30 años y que podría tener efectos todavía más fuertes. Somos testigos de la incapacidad gubernamental para atacar y atender algunos problemas que son incluso los básicos que toda administración tendría que hacer: cuidado sanitario, atención hacia los distintos grupos vulnerables. Es tanta la obsesión por la construcción de la refinería de Dos Bocas, por Tren Maya, por el aeropuerto Felipe Ángeles, que se ha prácticamente descuidado el recurso de otras dependencias. Hemos sido testigos de la desaparición, por ejemplo, de las estancias infantiles y ahora de las escuelas de tiempo completo, que de alguna manera son programas sociales exitosos, porque en el caso de las escuelas de tiempo completo se daba alimento a niños que durante el día no iban a tener alimentos y que de alguna manera ayudaban a combatir la desnutrición, por llamar a algunos de los problemas, además del tema educativo. Bueno, parece que las excelentes cortinas de humo, llámese este caso de este comunicado sobre esta resolución del Parlamento Europeo, quedan perfectos. La oposición compra, se engancha perfectamente y todo el mundo en redes sociales, ya sea de una posición a favor del presidente o en contra, hablan constantemente del tema. Y las grandes preocupaciones se hacen a un lado. E incluso, ya quien se acuerda de José Ramón López Beltrán, el escándalo de la Casa Gris, o del también otro escándalo, la utilización del poder político, en el caso del fiscal Alejandro Gertz Manero, donde quiere sacar raja para un asunto personal. Llámese sea justo o no sea justo, está influyendo en su poder para meterse a un caso personal. Y bueno, pues eso se desvía por ese caso de las cartas, de los comunicados, de los mensajes de decir que ya no quiere tener relación con España y que suspende, al mismo tiempo aclara que existe la dinámica comercial. Cuando vemos a un presidente que dice no me voy a pelear con Rusia, pero su propia administración en otras áreas, pues se va del lado de Occidente. Es decir, lo que hemos visto pareciera que es perfectamente bien arreglado y orquestado por el propio presidente, que sabe que necesita de la llamada caja china o que necesita de las cortinas de humo para ir existiendo y sobresaliendo y sobreviviendo a su propia administración. Llama la atención, por ejemplo, que en esta tragedia de imágenes dantescas del pleito entre jugadores de Querétaro y Atlas, en el Estadio Corregidora, en la ciudad de Querétaro, pues se haya dado una gran difusión mediática y que incluso se haya manejado información falsa de que había 15 o 17 muertos, cuando al final la autoridad reconoció que no había un solo muerto, pero sí varios heridos. Pero todo eso hay que decirlo con muchísima claridad. Ayuda a la construcción de las cortinas de humo, a desviar la atención, porque el presidente sabe que los suyos lo van a defender con todo. Si no, hay que ver el triste tuit de Patricia Armendáriz, hoy en día esta empresaria convertida en diputada federal, como al principio pide
pues se deslinde la Secretaría de Relaciones Exteriores y después termina apoyando al presidente. O cómo uno se pregunta que el propio Gerardo Fernández Noroña haga una crítica de la decisión de este comunicado, pues porque son parte, digámoslo así, del acomodo de la realidad política y después voltean y dicen, si lo dijo el jefe, nos alineamos, pero eso genera mayor polémica y es decir, más horas de atención en el análisis político precisamente a este tipo de cosas en las que sabemos que por un lado lo más seguro es que los parlamentarios europeos no se vayan a enganchar y si no, verán con burla la respuesta del presidente que de manera soberbia afirma que él mismo lo redactó. Y pues sí, llamarle borregos a parlamentarios europeos no es algo nuevo del presidente. El que haga la culpa del neoliberalismo no es algo nuevo. Y volver a sacar a relucir una frase de Benito Juárez no es nada nuevo. Solo que ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una práctica. Seamos sinceros, lo mejor es que se busque hablar de los temas reales y que se busquen solución a los problemas reales, a los que afectan a millones de personas que están entrando nuevamente a la pobreza, que no están teniendo un servicio educativo completo, ni servicios generales básicos, ni mucho menos están siendo atendidos en la dinámica de una vida que se proyecte para el mediano y largo. Y bueno, el latillo político de esa semana, obviamente que tiene pues ingredientes muy particulares, y es que en esta ocasión habría que preguntarse qué es lo que le pasa a Marc Cortés cuando realmente piensa y considera que él es un presidenciable y que ha mencionado no involucrar a su partido en el tema de la revocación de mandato. Eso se menciona porque, por otro lado, hay quienes sí alzan la mano en participar en la revocación de mandato. Algunos que aseguran que, bueno, podría hacerse la próxima, la próxima mágica para poder de alguna manera estabilizar este gobierno. Pero uno de repente voltea y dice, ¿por qué Morena hace que sus diputados pidan licencia para que se dediquen al 100% a movilizar a su gente? Porque quieren medir sus fuerzas. Y si Acción Nacional, con el lado de Marc Cortés, piensa que no hacer ninguna acción, no, tal vez una acción política lógica es no participar, se le llama abstencionismo activo. Lo que sí pone a pensar en el caso de Acción Nacional es que debería de establecer una estrategia para denunciar de forma constante pues, las arbitrariedades que se pueden llegar a cometer con la utilización de recursos públicos para acarrear personas por la violación de la veda electoral, que es evidente, aunque el propio presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, viole la ley y haga un reglamento y diga que se puede ahora hacer promoción de la revocación de mandato como funcionario público, pues ahí es donde debería estar la oposición y ahí es donde estratégicamente Marc Cortés debería tomar asuntos. Pero totalmente desaparecer, seguir pensando que es presidenciable, es uno de los mayores absurdos que podemos ver antes del 2020.